El sol de Barcelona se filtraba por las ventanas de mi cocina mientras preparaba el desayuno. A mis 65 años, la rutina se había convertido en mi compañera más fiel desde que Ramón, mi esposo, falleció hace 10 años. La casa se llenaba de vida cuando mi nieto Miguel bajaba corriendo las escaleras con su mochila rebotando contra su pequeña espalda. «Abuela Teresa, mira lo que dibujé ayer», gritaba con esa voz infantil que me recordaba tanto a mi Francisco cuando tenía su edad. Me llamo Teresa García, una viuda que vive en un tranquilo barrio residencial en las afueras de Barcelona. Después de la muerte de Ramón, mi vida comenzó a girar en torno a la familia de mi hijo mayor Sari. Francisco es de 38 años. Él es un arquitecto dedicado que siempre está inmerso en sus planos y proyectos. Su esposa, Susana Jiménez, llegó a nuestras vidas como un rayo de luz. Y el pequeño Miguel, mi nieto de 7 años, es la alegría que ilumina nuestros días. José, mi hijo menor de 32 años, siguió un camino diferente. Cumplió su sueño de infancia y se convirtió en piloto para Iberia, siempre en movimiento, visitando países lejanos, pero llamando fielmente cada semana para contarme sus aventuras. Aquella mañana era como cualquier otra. Francisco salió temprano para el trabajo, dejando la casa en silencio. Miguel ya había sido recogido por el autobús escolar, y Susana acababa de subir las escaleras. «Suegra, voy a darme una ducha rápida», me dijo con su voz melodiosa. «Claro, hija», respondí con una sonrisa mientras secaba el último plato del desayuno. Susana era el modelo perfecto de nuera a mis ojos. Hermosa, trabajadora, siempre impecable, desde su forma de vestir hasta cómo cuidaba a Miguel. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta celebrada en el jardín de la casa de sus padres en Valencia. Aunque la familia de Susana no era adinerada, pusieron todo su empeño para que todo fuera perfecto. Susana entró en mi casa con una sonrisa confiada y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. A menudo pensaba en lo afortunada que era de tener una nuera como ella. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Sequé mis manos en el delantal y me apresuré a contestar. La alegre voz juvenil de mi hijo, José, llenó la línea. «Mamá solo quería saludarte. Tengo algo de tiempo libre durante una escala en el aeropuerto». Escuchar su voz se sintió como un abrazo cálido. José era mi orgullo. Un joven copiloto siempre en movimiento, viviendo el sueño que tuvo desde niño de conquistar los cielos. Sonreí y le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Él se rió alegremente y dijo que todo iba genial, que el trabajo marchaba sin problemas, pero de repente su tono cambió, como si dudara en decir algo. «Oye, mamá, ha pasado algo muy extraño. Mi cuñada está en el aeropuerto». Me quedé perpleja. Miré hacia las escaleras donde todavía podía escuchar el agua corriendo en el baño. «Por supuesto que no, cariño. Susana está arriba duchándose», respondí completamente segura. Susana había hablado conmigo hace menos de 10 minutos y llevaba puesta esa blusa blanca que siempre usaba por casa. ¿Cómo podría estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, José permaneció en silencio durante un largo rato, tanto que podía escuchar su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. «Mamá, eso es imposible porque tengo su pasaporte aquí mismo en mi mano. Acaba de subir a mi vuelo con destino a París». Me reí, pensando que debía estar equivocado. «Oh, cariño, debes haber visto mal. Acabo de ver a Susana. Incluso me dijo que iba a ducharse». Traté de explicar con calma para tranquilizarlo, pero él no se rió. No me respondió como siempre lo hacía. Me contó con voz lenta, como si estuviera tratando de ordenar la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros hubieran abordado, salió corriendo para buscar unos papeles que había olvidado y accidentalmente encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Y al principio pensó en dárselo al personal del aeropuerto, pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó helado. La foto era de Susana. Su nombre estaba allí, claro como el día. No había forma de equivocarse. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. «¿Estás seguro, José? Ese pasaporte podría ser de otra persona», dije,
aunque una pequeña espina de inquietud ya me había pinchado. José suspiró, y su voz ahora era una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase junto a un hombre que parece muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca, como si fueran pareja. Las palabras de José fueron como una puñalada. Me quedé congelada, agarrando el receptor del teléfono. Mi cabeza daba vueltas. Una pareja imposible. Acababa de escuchar la voz de Susana desde arriba. La acababa de ver en carne y hueso en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua en el baño se detuvo. Escuché abrirse la puerta del dormitorio y la voz de Susana bajó por las escaleras. Era suave, pero lo suficientemente alta como para hacerme saltar. «Suegra, ¿quién es?», entré en pánico. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar de mi pecho. «Solo una amiga mía», respondí rápidamente, con la voz temblorosa, y me apresuré a entrar en la sala para evitar la mirada de Susana mientras asomaba la cabeza desde las escaleras, con el pelo aún empapado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, tratando de no dejar que se notara mi nerviosismo. «José, acabo de oír a Susana. Está aquí. Acaba de terminar de ducharse. ¿Estás seguro de que no cometiste un error?» Al otro lado, José volvió a quedarse en silencio, y luego su voz se volvió más dura. «Mamá, es imposible. La tengo justo delante de mí en este avión. La estoy mirando ahora mismo». Me quedé sin palabras, mi mente en blanco. Colgué el teléfono, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el receptor. La sala de repente se sentía asfixiante a pesar de que el sol brillaba intensamente afuera. Me derrumbé en el sofá tratando de respirar profundamente, pero mi pecho se sentía pesado con una pregunta sin respuesta. Si Susana estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de José? Y si la mujer en el vuelo era Susana, ¿quién era la persona en mi casa? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de observaciones y sospechas. Después de la llamada de José, comencé a prestar más atención a los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada gesto, cada palabra de Susana se convirtió en objeto de mi escrutinio silencioso. Una tarde, estaba sentada en la sala tejiendo mientras Miguel entró corriendo, con las mejillas enrojecidas después de jugar en el jardín. Se abrazó a mis piernas, sollozando. «Abuela, mamá me ha gritado solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer estaba tan amable. Incluso me abrazó. Tomé a Miguel en mis brazos. Acaricié su cabeza, pero por dentro sentía que me quemaba. Tu mamá estaba cansada. Cariño, no estés triste», dije, pero mi voz tembló. Miguel escondió su cara en mi hombro y susurró: «Abuela, quiero a la mamá de ayer». Lo abracé con más fuerza, con lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto eran como un cuchillo, grabando mis sospechas aún más profundamente. La mañana siguiente, llevé a Miguel a la escuela. Sostuvo mi mano mientras caminábamos por la misma vieja calle empedrada. De repente, se detuvo, me miró y dijo con voz triste: «Abuela, ayer mamá me enseñó a escribir, y fue tan paciente». Su letra era tan bonita, pero hoy ni siquiera quiso mirar mis deberes. Me dijo que los hiciera yo solo. Me arrodillé para mirar sus ojos claros y sentí que mi corazón se rompía. «Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste», dije, pero mi voz tembló. Miguel asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé, sintiendo una enorme sensación de impotencia. Solo tiene 7 años. ¿Cómo se suponía que iba a entender algo que yo misma no podía descifrar? Esa noche, nos sentamos a cenar nuevamente. De repente, Susana sacó una pequeña libreta de su bolso y comenzó a escribir algo con la mano izquierda. Francisco, que se estaba sirviendo comida, se rió de repente. «Oye, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? Se ve tan extraño». Susana se quedó inmóvil con una sonrisa forzada en los labios. «Oh, solo estoy experimentando, cariño». Rápidamente guardó la libreta en su bolso, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Francisco sacudió la cabeza y no dijo nada más, pero supe que él también había notado algo extraño. Me quedé sentada allí, agarrando mi cuchara, tratando de mantener una cara seria, pero dentro las dudas crecían como un fuego lento. A la mañana siguiente,
Tomé un frasco de especias vacío y crucé la misma vieja calle empedrada para ir a casa de Carmen Vázquez. Susana lo había pedido prestado hace unas semanas, diciendo que era para hacer el chile que tanto le gustaba. Llamé a la puerta y Carmen abrió con su habitual sonrisa amable. «Teresa, entra, déjame prepararte un café», dijo. Con un trapo todavía en la mano, le di el frasco, pensando en agradecerle y marcharme, pero me arrastró para sentarme en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido, olía a café recién tostado, pero no podía relajarme. Carmen me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. «Teresa, por favor no te enojes por lo que voy a decir. Ha cambiado la personalidad de tu nuera. Un día me saluda tan alegremente e incluso pregunta por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí. Le saludé con la mano y ni siquiera me reconoció, como si no me conociera». Las palabras de Carmen fueron otra piedra en el turbulento lago de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí. Debía tener prisa. «Carmen, ya sabes cómo son los jóvenes estos días», pero por dentro era un desastre. Sabía que Carmen no hablaba por hablar. Es una persona muy sensible que siempre presta atención a los detalles. Si incluso ella notaba lo extraña que era Susana, entonces mis sospechas ya no eran solo mi imaginación. Me quedé un rato más. Tomé un sorbo del café ya frío y me despedí. Mi corazón pesado. En mi camino de regreso, pasé por la panadería del señor Rafael Moreno, donde siempre compraba pan dulce para Miguel. Rafael estaba en el mostrador, y cuando me vio, sonrió. «Señora García, ¿qué puedo darle hoy para el pequeño campeón?» Pedí unos pasteles, y él de repente preguntó. «Usted es la madre de Francisco, ¿verdad su esposa vino el otro día? Tan amable, incluso me dijo lo delicioso que era mi pan. Pero esta mañana volvió con el ceño fruncido. Compró el pan y ni siquiera dijo gracias. Simplemente se fue. Me quedé helada, agarrando el asa de mi bolso. Debía estar cansada. Rafael», respondí, con la voz temblorosa. Le agradecí rápidamente y salí. Las palabras de Rafael fueron otro cuchillo, cortando más profundamente en las dudas que crecían dentro de mí. Cuando llegué a casa, me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, llevando el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que conducía al mercado por donde Susana siempre caminaba. De repente, la vi regresar, llevando su bolsa de compras, pero me saludó con voz seca. «Buenas tardes, suegra». Sin sonrisa, sin la alegría de ayer cuando presumía de haber conseguido un buen precio por el cilantro. Asentí y respondí en voz baja. «Ya estás de vuelta». Pero por dentro, no podía evitar observarla más de cerca. La blusa que llevaba hoy era azul marino, diferente de la blusa blanca que tenía cuando salió. Traté de preguntarle con voz suave. «¿Por qué te cambiaste la blusa?» Susana hizo una pausa por un segundo y luego respondió rápidamente. «Oh, me manchó y tuve que cambiarla». Sonrió a medias y se apresuró a entrar en la cocina. Me quedé allí con la taza de té en mis manos, sintiendo como si una roca estuviera aplastando mi pecho. Las palabras de Carmen, de Rafael, y la forma en que Susana me respondió, todo me obligó a dejar de ignorar las cosas. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté a la mesa del comedor y saqué un viejo cuaderno de un cajón. Mi mano temblaba mientras escribía la primera línea, 300 pm. Susana sale al mercado, regresa 600 pm. Vistiendo una blusa azul, actitud irritable. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer le cantó a Miguel para dormir, tierna. Hoy estaba fría. No cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno ahora estaba lleno de notas sobre Susana. Cada línea era una pieza de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con un corazón pesado. No podía seguir guardándome todos estos pensamientos. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no saltara a conclusiones. Inmediatamente pensé en Dolores Ruiz, mi mejor amiga, que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes,
cuando solíamos sentarnos a tejer bajo un árbol y contarnos nuestras vidas. Levanté el teléfono, mi voz temblorosa. «Dolores, ¿estás libre esta tarde? Vamos al café de la esquina. Necesito hablar». Dolores aceptó al instante, su voz tan cálida como siempre. «Teresa, sabía que algo andaba mal. Espérame, voy para allá». Sentí un pequeño alivio, pero la preocupación seguía pesándome. Me puse mi viejo chal y salí de la casa hacia el pequeño café de la esquina donde Dolores y yo habíamos compartido tantas alegrías y penas. El lugar era el mismo, con sus mesas de madera oscura y ese delicioso olor a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue para que nadie escuchara nuestra conversación. Me senté allí abrazando la taza de café caliente, pero con el alma fría. Me preguntaba cómo iba a contarle todas estas sospechas. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que estaba dudando de mi propia nuera? Dolores llegó vistiendo un suéter ligero y cargando una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda pero afectuosa. «Teresa, con solo mirar tu cara, sé que algo grande está mal. Vamos, suéltalo». «¿Qué te tiene tan preocupada?» Tomé un respiro profundo, tratando de que mi voz no se quebrara, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo en un resumen: la llamada de José desde el aeropuerto, el pasaporte de Susana, la mujer idéntica a ella en el avión, y todos los pequeños detalles que había anotado, desde cómo cambiaba de manos para escribir hasta su humor cambiando del día a la noche. Saqué el cuaderno de mi bolso y se lo entregué. «Mira, lo anoté todo aquí. No sé si me lo estoy imaginando, pero ya no puedo seguir siendo una tonta». Dolores pasó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi escritura temblorosa lentamente. «Has notado todo, Teresa», dijo con voz seria. «Cada vez que sale y regresa, es como si fuera otra persona». «¿Qué crees que es?». Sacudí la cabeza, agarrando la taza de café. «No lo sé, Dolores. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Susana esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se rompa si indago más profundamente. Pero no puedo detenerme. Tengo que saber la verdad. Por Francisco. Por Miguel». Dolores puso su taza sobre la mesa y me miró con determinación. A una mujer no se le engaña fácilmente. «Teresa, ¿qué te dice tu instinto? Estoy segura de que hay algo turbio aquí. Tienes que llegar al fondo de esto». Vacilé y mi voz se convirtió en un susurro. «Pero, ¿y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Francisco?». Dolores me interrumpió firmemente. «Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, siempre vivirás con la duda, y no podrás proteger a Miguel ni a Francisco». Justo en ese momento, Elena Fuentes, la señora que vende verduras en el mercado y a quien conozco, entró en el café. Me reconoció y sonrió. «Señora García, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Fue tan amable». Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana volvió a pasar con aspecto tan serio. Ni siquiera saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a su nuera? Forcé una sonrisa y respondí: «Debe estar cansada, Elena». Pero dentro sentía que me ahogaba. Otra persona que notaba lo extraña que era Susana. Agradecí a Elena. La vi marcharse y me volví hacia Dolores. El pánico se reflejaba en mis ojos. Dolores tomó mi mano y su voz se suavizó. «¿Ves? Teresa, no eres solo tú. Incluso los vecinos lo notan. No te mientas más. Sigue escribiendo todo. Y si tienes que hacerlo, vas a tener que seguirla. No para lastimarla, sino para proteger a tu familia». Asentí, pero mi corazón se hundió. Sabía que Dolores tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Había pasado toda mi vida cuidando de este hogar, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé: investigar a uno de los míos. Esa tarde, regresé a casa, mi cabeza todavía hecha un lío. Susana salió de la casa llevando su familiar cesta roja. «Suegra, voy al mercado un rato», dijo con voz suave. Asentí, pero tan pronto como desapareció detrás de la puerta, abrí mi cuaderno y escribí 3:00 p.m. Susana sale al mercado llevando una cesta roja, actitud normal. Me quedé allí viendo el reloj, contando cada minuto,
A las 6, Susana regresó, pero la cesta que sostenía en su mano ahora era azul. Me sorprendí y le pregunté, ¿cambiaste de cesta? Ella sonrió y respondió rápidamente, sí, la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero mis manos temblaban mientras añadía al cuaderno, regresó 6 p.m. llevando una cesta azul, voz un poco apresurada. Mis notas se iban acumulando. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana, Francisco salió para trabajar horas extra temprano y Miguel estaba en una actividad escolar, dejando la casa tranquila, solo para Susana y para mí. Estaba limpiando la mesa del comedor, tratando de mantenerme ocupada para alejar las dudas que me estaban consumiendo. Pero entonces, Susana bajó de su habitación con un vestido floral amarillo pálido, luciendo tan fresca como en sus primeros días de matrimonio. «Suegra, voy al mercado un rato», dijo con voz suave. Tomó su cesta de mimbre habitual y se fue. Asentí, sonriendo, pero dentro una voz insistía, «Síguelas, Teresa, ve a buscar la verdad». No lo pensé 2 veces. Tomé mi viejo chal, me lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí de la casa en silencio, manteniendo una distancia segura detrás de Susana. El sol estaba caliente, el sudor empapaba mi espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente. ¿Qué estaba haciendo? Susana caminaba rápidamente por la calle empedrada que conducía al mercado, pero de repente, en lugar de girar a la derecha como siempre, giró a la izquierda hacia un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, apretadas unas contra otras, con pintura descascarada y techos de hojalata oxidada. Reduje la velocidad, mi corazón latiendo con fuerza, tratando de esconderme detrás de unas bicicletas estacionadas en la acera. Susana no miró atrás, siguió caminando. Se metió en un callejón aún más estrecho donde la luz del sol apenas llegaba. Me escondí detrás de un taller mecánico donde un hombre se concentraba en apretar tuercas. Vi a Susana detenerse frente a una vieja puerta de madera, golpear suavemente y luego entrar y desaparecer. Me quedé allí, con la respiración entrecortada, mi cabeza dando vueltas. ¿Qué estaba haciendo mi nuera allí? Este no era el mercado, ni ninguna de las casas de amigas que había mencionado. Quería caminar, llamar a la puerta y preguntarle directamente, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompería todo. Al final, di la vuelta y regresé a casa, llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas había empujado la puerta para abrirla cuando me quedé helada. Susana estaba de pie en la cocina, cortando verduras con una blusa blanca puesta, completamente diferente del vestido floral con el que había salido. Estaba frunciendo el ceño y me miró con ojos fríos y afilados. ¿A dónde fue? Suegra que apenas está regresando. Me quedé helada, con la boca seca, incapaz de decir una palabra. Solo unos minutos antes, la había visto entrar en ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo podría haber regresado tan rápidamente? ¿Y esta blusa tartamudé? Yo solo fui a dar un paseo. Eso es todo. Susana asintió sin decir nada más, pero su mirada me envió un escalofrío por la columna vertebral. Subí a mi habitación fingiendo buscar algo, pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar mi corazón que latía salvajemente en mi pecho. Esa noche, estaba sentada tejiendo cuando Miguel entró corriendo a mi habitación. Sus mejillas rojas de jugar en el patio. Abrazó mis piernas, sollozando. «Abuela, mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Fue tan amable. Incluso me abrazó. Tomé a Miguel en mis brazos. Acaricié su cabeza, pero dentro sentía como si estuviera ardiendo. Tu mamá estaba cansada. Cariño, no estés triste», dije, pero mi voz tembló. Miguel escondió su cara en mi hombro y susurró, «Abuela, quiero a la mamá de ayer». Lo abracé con más fuerza, las lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto eran como un cuchillo, grabando mis sospechas aún más profundamente. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo.
Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Susana con el vestido floral entrando en el callejón. Susana con la blusa blanca de pie en la cocina. Y la voz de José: «Está en mi vuelo». Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase. Ni siquiera me atrevía a creerme a mí misma. Tal vez no son la misma persona. Esa frase se sentía como una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente, decidí volver a ese callejón. Ya no podía soportar la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala de estar. Esa donde Susana sonríe radiante junto a Francisco y Miguel. La sostuve con fuerza y salí de la casa. Determinada pero aterrorizada. El callejón era el mismo que ayer. Silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz donde una mujer de mediana edad abanicaba el carbón. Le mostré la foto y pregunté: «Disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí?» La mujer la miró de cerca y luego señaló: «Oh, sí, por supuesto. Viene y va a menudo de la casa número 14, esa de allí». Le agradecí, mi corazón latiendo en mi garganta, y caminé directamente hacia esa casa. La casa número 14 apareció ante mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé allí, mis manos temblando, sintiendo que todo el mundo contenía la respiración conmigo. Golpeé la puerta, y cada golpe sonaba como un martillazo en mi pecho. La puerta se abrió, y me quedé sin palabras. Frente a mí había una mujer idéntica a Susana, desde su rostro hasta su cuerpo hasta su largo cabello negro. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos que temblaban mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, mi voz quebrándose. «Susana». La joven se sobresaltó, agarró el trapo con fuerza y trató de cerrar la puerta de golpe. Pero justo entonces, se escuchó otra voz desde dentro, una voz suave pero firme. «Valentina, no te escondas más. Tú también sabes que esto está mal». Levanté la vista y vi a una joven salir de un rincón de la habitación, de pie justo detrás de la mujer que se parecía a Susana. Era delgada, con el pelo recogido en un moño, y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió ligeramente. «Mi nombre es Pilar Gómez, compañera de habitación de Valentina. Señora García, por favor, entre. Es hora de que sepa la verdad». Tomé un respiro profundo, tratando de evitar que mis piernas temblaran, y entré en esa pequeña casa con techo de hojalata. Las paredes estaban manchadas, el suelo de concreto estaba agrietado, y un leve olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón, un anciano tosía débilmente, acostado en un viejo catre cubierto con una manta deshilachada. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Pilar me señaló. La mujer idéntica a Susana bajó la cara y su voz era apenas un susurro. «Lo siento, no soy Susana. Mi nombre es Valentina». La miré, mi mente en un torbellino, incapaz de decir nada. Valentina. El nombre era extraño, pero la cara era demasiado familiar. Junté mis manos, tratando de mantener mi voz firme. «Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa». Valentina levantó la vista, sus ojos llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. En cambio, Pilar se sentó a su lado, sirvió un vaso de agua de una vieja jarra de plástico y comenzó a hablar. «Valentina es muy pobre, señora García», dijo Pilar con voz tranquila y clara. «Sus padres adoptivos están muy enfermos, especialmente el señor acostado allí. Hace unos años, Valentina conoció a Susana por casualidad en un mercado. Parecían 2 gotas de agua, y Susana aprovechó eso. Le propuso a Valentina que fingiera ser ella, que la reemplazara durante unas horas cada vez que lo necesitara. Valentina no quería, pero Susana le pagaba muy bien, y su familia necesitaba el dinero para medicinas. Miré a Valentina y vi que su cabeza estaba inclinada, agarrando el trapo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «¿Reemplazarla para qué?», insistí, mi voz llena de incredulidad. ¿Por qué Susana necesitaría a alguien que fingiera ser ella? Valentina levantó la vista, su voz temblorosa. «No lo sé todo. Señora, ella solo me decía, tú solo quédate en la casa por unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego me daba dinero, mucho dinero.
suficiente para comprar las medicinas de mis padres. Yo no me atrevía a preguntar más. Bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La miré, mi pecho sintiéndose apretado. Cada extraño detalle de los últimos meses de repente tenía sentido. El cambio de manos para escribir. La personalidad que a veces era dulce y a veces agria. La voz que a veces era suave y a veces fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Pilar continuó con una mirada más aguda. No sé si esto ayuda, pero una vez vi a Susana con un hombre muy elegante. Su nombre es Carlos Torres. Escuché el nombre cuando estaban hablando en un café. Se llamaban Cariño, muy afectuosamente. En ese momento, Valentina estaba esperando afuera en el coche, sin entender nada. El nombre Carlos Torres fue como un cuchillo en mi corazón. Recordé las palabras de José. Está sentada en primera clase junto a un hombre rico. La pequeña habitación parecía girar a mi alrededor. Traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que volqué el vaso de agua. Pilar se apresuró a limpiarlo, pero yo solo sacudí la cabeza, mi voz ahogada. Susana está engañando a mi familia. Valentina se derrumbó, su voz ahogada con sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería lastimar a nadie, solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven con una cara idéntica a la de Susana, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería enojarme, quería gritar, pero viendo a Valentina, solo sentí lástima. Ella no era la mente maestra, era solo una pieza en el juego de Susana. Todo se estaba desmoronando ante mis ojos. Me levanté, tratando de hacer que mi voz sonara firme. Valentina, ¿sabes dónde está Susana? ¿Sabes qué hace cuando te pide que finjas ser ella? Valentina sacudió la cabeza, todavía llorando. No lo sé, señora. Ella solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atrevía a preguntar más. Pilar puso una mano en su hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora García, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Valentina también es una víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, escuchando la débil voz del hombre en el catre. Entendía la desesperación de Valentina, pero eso no borraba la sensación de traición que sentía. Apreté los puños, tratando de contener las lágrimas. No te culpo, Valentina, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre mí. Gracias, Pilar, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa, y el sol brillante afuera me cegó, pero mi corazón estaba frío. La mañana siguiente, volví a ese pequeño callejón donde las paredes manchadas y la puerta de madera descascarada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol seguía caliente, pero sentía un frío interior, como si llevara un viento helado de dudas sin resolver. Golpeé la puerta del número 14 aferrando la foto familiar como si fuera un amuleto que me daría el valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Valentina no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida pero más tranquila y me invitó a pasar. Señora García, la estaba esperando. Por favor, entre. La casa seguía siendo pequeña, con ese olor a desinfectante y la débil tos del hombre en el catre. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Valentina. Llevaba una blusa sencilla, su cabello en un moño suelto. Se veía cansada pero ya no asustada. Tomé un respiro profundo y dije en voz baja: Valentina, quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender todo esto mejor. Valentina asintió y me llevó a un rincón de la habitación donde una mujer muy delgada con el cabello completamente blanco estaba acostada en la cama, sus ojos nublados mirando al techo. Era la señora Mercedes Sánchez, la madre adoptiva de Valentina. Tomé su frágil mano y me presenté. Soy Teresa García, la madre de Francisco, el marido de Susana. La señora Mercedes me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil: Valentina no es de mi sangre. Es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me quedé helada, mi corazón latiendo más rápido, pero traté de hacer que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuénteme cómo ocurrió todo.
La señora tosió y luego comenzó lentamente a contarme una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años, yo era enfermera en un hospital en un pequeño pueblo. Comenzó, con voz temblorosa. Una familia muy pobre tuvo gemelas. Eran tan pobres que no podían quedarse con las dos. La madre lloraba. Dijo que solo podía quedarse con una. A la otra la iban a abandonar. Mi corazón se rompió. No podía dejar que abandonaran a esa bebé. Así que la adopté. Esa es Valentina. Se detuvo para toser fuertemente y luego miró a Valentina con inmenso amor. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me senté allí agarrando el borde de la silla, mi cabeza dando vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Valentina?, pregunté, con la voz temblorosa. La señora Mercedes sacudió la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la niña. Miré a Valentina y la vi con la cara inclinada, las lágrimas rodando. Señora García, no sé nada sobre mis padres biológicos, dijo, con la voz ahogada. Pero cuando conocí a Susana, pensé que tal vez ella sabía algo. Se parece tanto a mí. Pero nunca me dijo nada sobre eso. Sentí una falta de aire. Le pedí a la señora Mercedes que me dejara ver sus viejos papeles, esperando encontrar una pista. Ella señaló una vieja cómoda de madera. Valentina sacó un sobre de papel amarillento y me lo dio. Dentro había una copia de algunos papeles del hospital con la fecha de nacimiento de Valentina. Los leí rápidamente y sentí que mi corazón se detenía. La fecha de nacimiento de Valentina era exactamente la misma que la de Susana, la que había visto en sus papeles cuando se casó con Francisco. Agarré los documentos con manos temblorosas y miré a Valentina. Tú y Susana podrían ser hermanas gemelas, dije, mi voz perdida. Valentina se derrumbó, llorando, cubriéndose la cara. Entonces Susana es mi hermana. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré, mi corazón destrozado. Recordé los días cuando Susana llegó a mi casa, radiante y confiada, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado, había creído que le daría felicidad a Francisco, pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también había aprovechado a su propia hermana, usándola como doble para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me puse de pie. Puse mi mano en el hombro de Valentina, y mi voz, aunque firme, no podía ocultar el dolor. Valentina, a partir de hoy no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio, tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar esta verdad a la luz por Francisco, por Miguel. Valentina asintió, todavía llorando. Te ayudaré. Ya no quiero vivir en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos, y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Dejé la casa y caminé por el callejón, mi alma en tumulto. Pasé por el bullicioso mercado donde la gente compraba y reía, pero en mi mente, las palabras de la señora Mercedes resonaban como campanas. 2 gemelas, una abandonada, la otra criada, y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa, mi alma hecha un desastre, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Susana y Valentina, el secreto de las gemelas, era una roca aplastando mi pecho. Estaba en una encrucijada para la que no estaba preparada a confrontar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Francisco y Miguel. Esa noche llamé a José. Mi voz era firme, aunque mi corazón temblaba. José, tienes que venir a casa mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que aclares. José se sorprendió. Podía escuchar la preocupación en su voz. Mamá, pasó algo grave. Dije sin rodeos. Tú solo ven, cariño, te necesito. Y si puedes traer el pasaporte electrónico de Susana. No hizo más preguntas. Solo dijo, sí, mamá, estaré allí. Colgué y me senté, sintiendo que todo el mundo se derrumbaba sobre mí. Sabía que mañana por la noche sería una que nadie en esta familia olvidaría jamás. Esa noche me senté en la sala, en mi viejo sillón,
con los ojos cerrados, recordando todos esos años de ilusión. Las fotos familiares en la pared parecían mirarme Susana y Francisco el día de su boda, Miguel recién nacido, y José con su uniforme de piloto. Todas esas memorias ahora parecían cubiertas por una neblina, borrosas y llenas de duda. No logré conciliar el sueño. Las palabras de Valentina y la señora Mercedes resonaban en mi cabeza, mezclándose con las de José cuando me dijo que Susana estaba en su vuelo. El rompecabezas había tomado forma, pero la imagen que mostraba era demasiado dolorosa para contemplarla. Al día siguiente, me levanté temprano y comencé a preparar una gran cena familiar. Puse un mantel blanco sobre la mesa, encendí algunas velas, cociné el chile que a Francisco le gusta tanto y el pescado asado que Miguel siempre pide. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar, entre ese oscuro callejón y las palabras de Valentina. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte por Francisco, por Miguel, pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Francisco llegó a casa al empezar a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Sonreí, tratando de parecer tranquila. Solo quería que todos tuviéramos una buena cena. Siéntate, cariño. Susana entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero un poco de nerviosismo en sus ojos. Miguel corrió a abrazar mis piernas. Abuela, el pescado huele tan rico. Acaricié su cabeza, con un nudo en la garganta. Sabía que después de esta noche, la sonrisa inocente de Miguel podría no ser tan despreocupada nunca más. Nos sentamos a la mesa, y al principio el ambiente era animado. Francisco habló sobre el trabajo. Miguel habló emocionado sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Susana asintió, comentando ocasionalmente, pero noté que su mano temblaba un poco mientras sostenía su cuchara. Tomé un respiro profundo y le hice una señal a José, que estaba esperando fuera. Entró y justo detrás de él estaba Valentina con un vestido sencillo, su cara idéntica a la de Susana, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa quedaron en silencio. Miguel miró confundido de Susana a Valentina y preguntó inocentemente, ¿por qué hay dos mamás? Francisco se puso pálido, dejó caer su cuchara, y Susana se levantó de un salto, gritando, ¿de qué se trata esto, mamá? Me puse de pie, agarrando el borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Susana, dije con voz lenta pero firme. Necesito que aclaremos todo. La habitación se llenó de un silencio tan pesado que casi podía sentirlo presionando contra mi pecho. Francisco estaba pálido, con los ojos moviéndose entre Susana y Valentina como si estuviera viendo un espejismo. Miguel se aferraba a mi falda, su pequeña mano temblando. José se mantuvo firme. Sus años de entrenamiento como piloto le daban esa calma en medio de la tormenta. Pero Susana, su cara había perdido todo color. Sus labios temblaban mientras trataba de mantener una expresión de indignación, pero podía ver el miedo en sus ojos. Ese tipo de miedo que solo tienen los culpables cuando saben que han sido descubiertos. ¿Qué es esto? Teresa, ¿qué clase de broma cruel estás jugando? Su voz subió de tono, intentando sonar más enojada que asustada. No es ninguna broma. Susana, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz a pesar del torbellino en mi interior. Creo que es hora de que todos sepamos la verdad. Y la verdad es que has estado engañando a esta familia durante años. Empecé a contar la historia, y cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de José desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a París, aunque supuestamente estaba aún en casa, las veces que cambiaba de mano para escribir, su personalidad, a veces dulce y a veces agria, y finalmente, mi visita al callejón donde conocí a Valentina y descubrí el secreto de las gemelas. Tú y Valentina son hermanas gemelas, dije mirándola directamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Susana temblaba, su cara tan blanca como el papel. Gritó, tratando de defenderse. Está inventando todo esto para humillarme. ¿Cómo te atreves? Pero José se acercó y puso un montón de papeles sobre la mesa con un golpe seco.
Este es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volando a Francia al mismo tiempo. Susana miró los papeles, sus labios apretados, incapaz de decir nada. Miguel, sentado junto a ella, de repente intervino con una voz inocente pero dolida. Es verdad, abuela, algunos días mi mamá es un ángel y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada y tuve que contenerme para no llorar. El aire en la habitación se sentía tan pesado que era difícil respirar. Asentí e hice una señal a Pilar, que acababa de entrar por la puerta trasera. Se quedó allí con su mirada aguda y le dijo a todos: vi a Susana con Carlos Torres. Se llamaban Cariño, y fue ella quien contrató a Valentina para que fingiera ser ella y engañara a la familia. Francisco se volvió hacia su esposa, su voz ahogada. ¿Es verdad? Susana, dímelo. ¿Es verdad? Susana se mordió el labio en silencio durante un largo momento y luego de repente gritó, su voz llena de furia. Sí, es verdad. Tengo un amante. Estoy harta de esta vida pobre. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Carlos me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Francisco, no vales nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Francisco se quedó inmóvil, apretando los puños con tanta fuerza que se volvieron blancos. Miguel se derrumbó llorando y corrió a abrazarme, su voz temblorosa. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé con fuerza y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Susana con el corazón roto. Estaba de pie allí con una mirada fría, sin un ápice de remordimiento. Francisco se levantó, su voz temblorosa. ¿De verdad piensas eso, Susana? Ella se volvió y se fue sin responder. Valentina, que había estado en silencio a un lado, de repente habló con voz baja pero clara. Hermana, no tenías que lastimarlos así. Solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Susana le lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un doloroso silencio. Después de esa noche de confrontación, el aire en mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. La sala, que solía estar llena de la risa de Miguel y las conversaciones de Francisco, ahora estaba en un silencio que asfixiaba. Había vivido toda mi vida para mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acababa de sobrevivir a un huracán. De pie en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado, Susana se fue después de gritar esas palabras amargas, dejando a Francisco con una mirada vacía y a Miguel con lágrimas inocentes. Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Francisco y Susana fueron al juzgado para el divorcio. No fui, pero Francisco me lo contó después, su voz seca, como si hubiera perdido su alma. Mamá, no me miró ni a mí ni a Miguel. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomando su mano, tratando de no llorar. Susana no pidió la custodia de Miguel, como si el niño solo hubiera sido parte de una obra de teatro de la que se había cansado. Mi corazón dolía, no solo por Francisco, sino por Miguel, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, dije, con la voz temblorosa. Siempre estaré aquí, y Miguel nunca estará sin amor. Pero dentro, sabía que esta herida tardaría mucho tiempo en sanar. Francisco se derrumbó, se volvió callado, hablaba poco. Solo se enterraba en su trabajo o se sentaba viendo a Miguel jugar en el patio. Miraba a mi hijo y veía en sus ojos la misma tristeza que mi marido Ramón tenía en sus últimos días, cuando sabía que no podía quedarse con nosotros más tiempo. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, Valentina apareció, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a la casa todos los días. Traía recipientes de comida caliente. Se sentaba a jugar con Miguel y secaba sus lágrimas cuando preguntaba a tía, ¿dónde se fue realmente mi mamá? Miraba a Valentina. Veía esa cara idéntica a la de Susana, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente, y siempre encontraba una manera de hacer reír a Miguel. Una tarde,
Vi a Miguel correr a abrazar a Valentina con su alegre vocecita. «Mamá, Valentina, enséñame a dibujar un pajarito». Me sorprendí, mi corazón apretado. El niño la estaba llamando mamá con una sonrisa despreocupada que no había visto en mucho tiempo. Valentina se rió y acarició su cabeza. «Por supuesto, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que pueda verlo». Me quedé allí, las lágrimas rodando por mis mejillas. Las palabras inocentes de Miguel eran como una medicina que aliviaba mi dolor. Sabía que Valentina no solo había reemplazado a Susana durante esos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Durante las semanas siguientes, mi casa se fue llenando gradualmente con una nueva clase de vida. Ya no era la vida pretenciosa y perfecta que Susana había construido, sino algo más real, más auténtico. Valentina venía todos los días, ayudaba con Miguel, con las comidas, y poco a poco se fue ganando un lugar en nuestros corazones. Francisco seguía callado, sumergido en su trabajo como arquitecto, pero notaba pequeños cambios. A veces lo sorprendía mirando a Valentina mientras ella jugaba con Miguel en el jardín. Su mirada ya no tenía ese vacío doloroso, sino una chispa de algo que se parecía a la esperanza. Una tarde, estaba en la cocina preparando la cena cuando Valentina entró con una bolsa de verduras frescas del mercado. Su cabello estaba recogido en una cola simple, y llevaba una blusa sencilla que contrastaba con los elegantes atuendos que Susana solía usar. «Señora Teresa, le traje esto. Son tomates frescos del huerto del señor Martínez. Dice que son los mejores de la temporada». Le sonreí, pero había una pregunta que llevaba semanas rondándome la cabeza. «Valentina», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado, «¿nunca sospechaste que Susana podría ser tu hermana? ¿Nunca te preguntaste por qué se parecían tanto?» Valentina dejó los tomates sobre la mesa y se sentó, sus ojos llenos de una tristeza antigua. Lo sospeché desde el primer día que la vi en el mercado. Fue como mirarme en un espejo. Pero cuando le pregunté, ella se rió y dijo que solo era una coincidencia, que hay muchas personas que se parecen en el mundo. Y le creíste, no del todo, pero necesitaba el dinero para las medicinas de mis padres adoptivos. Y luego, cuando empecé a venir aquí, a conocer a Miguel, a verlo crecer, me encariñé tanto con él. Pensé que si insistía con mis preguntas, Susana me despediría y no podría ver más a Miguel. Sus palabras me sorprendieron. No era solo el dinero lo que la había mantenido en esta farsa. Era el amor por un niño que no era suyo, pero que de alguna manera, por los lazos de sangre con Susana, también lo era. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo te encontró Susana? Valentina suspiró, como si estuviera desenrollando un hilo muy largo y enredado. Fue hace 3 años, en el mercado central. Yo estaba vendiendo algunas artesanías que hacía para ganar un poco de dinero extra. Ella pasó por mi puesto y se quedó congelada, igual que yo. Nos miramos como si estuviéramos viendo un fantasma. Luego ella se acercó, hablamos un poco, y me invitó a tomar un café. Valentina hizo una pausa, recordando aquel día que cambió su vida. Me contó que estaba casada con un arquitecto, que tenían un hijo pequeño, pero que a veces necesitaba escapar para ver a otros hombres. Dijo que su marido era aburrido, que no la entendía, que ella necesitaba más emoción en su vida. Me ofreció dinero para que yo la reemplazara cuando ella quería salir. Al principio me negué. Me pareció horrible, pero entonces mi padre adoptivo enfermó gravemente. Necesitábamos dinero para sus tratamientos, y ella aumentó la oferta. Recordé la primera vez que Susana trajo a Francisco a nuestra casa, su sonrisa radiante, su manera elegante de hablar. Todos la adoramos al instante. Ramón, mi esposo, solía decir, esa chica es un sol, iluminará la vida de nuestro Francisco. Qué equivocados estábamos todos. ¿Y nunca sospechaste de sus intenciones?, pregunté. Al principio pensé que solo era una mujer caprichosa que quería un poco de libertad. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas, llamadas telefónicas secretas, bolsas de tiendas caras que escondía, y una vez, un collar de diamantes que definitivamente no era un regalo de Francisco. Suspiré profundamente.
Mi mente viajó a todas esas tardes en que Susana volvía del mercado con una actitud extraña. Diferentes cestas, diferente ropa. Ahora todo tenía sentido. No era la misma persona. ¿Y cómo hacían para que nadie sospechara? ¿Cómo sabías cómo comportarte? Valentina sonrió levemente, con una mezcla de tristeza y astucia. Susana me enseñó todo. Cómo vestirme, cómo hablar, incluso cómo tratar a Miguel y a Francisco. Teníamos un cuaderno donde ella anotaba todo lo que pasaba en casa, para que yo estuviera al día, y yo hacía lo mismo, para que ella supiera lo que había ocurrido durante su ausencia. Un cuaderno, murmuré, recordando las veces que había visto a Susana escribiendo en una libreta que guardaba celosamente. ¿Y qué pasaba cuando te pedían que hicieras algo que no sabías hacer? Improvisa, me decía ella. Si no sabes qué responder, di que estás cansada o que tienes dolor de cabeza. Y funcionaba casi siempre, excepto con Miguel. Ese niño tiene un sexto sentido. Siempre sabía cuándo era yo y cuándo era su verdadera madre. Los niños ven lo que los adultos no podemos ver, dije, recordando cómo Miguel siempre notaba la diferencia entre sus dos mamás. Valentina asintió, y luego su rostro se ensombreció. Hay algo más que debería saber, señora Teresa, algo que encontré hace unos días. Cuando fui a limpiar el apartamento que Susana y Carlos compartían, ¿un apartamento tenían un lugar propio? Sí, en el barrio de Gracia, muy lujoso. Carlos se lo compró hace un año. Fui allí porque Susana me mandó a recoger algunas de sus cosas antes de irse a Francia definitivamente, y encontré esto. Valentina sacó de su bolso un sobre viejo y arrugado. Lo abrió con cuidado y extrajo una fotografía amarillenta. En ella se veían dos bebés idénticas, recién nacidas, con una fecha escrita al dorso 12 de mayo de 1939, el día que nacieron Susana y Valentina. Estaba escondida en un cajón secreto de su escritorio. Junto con estos documentos, me pasó unos papeles gastados. Eran documentos del hospital donde nacieron, con los nombres de sus padres biológicos, María y Javier Jiménez. Un matrimonio muy pobre de un pueblo cercano a Valencia. Ella lo sabía, dije, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Sabía quién eras desde el principio. Sí, lo sabía, y me usó, no solo para cubrir sus aventuras, sino para, no sé, tal vez para castigarme por ser la gemela que se quedó, la que no fue abandonada. Esas palabras me golpearon con fuerza. La crueldad de Susana era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo había engañado a Francisco, a Miguel y a mí, sino que había manipulado a su propia hermana, usándola como una pieza desechable en su juego de mentiras. Hay más, continuó Valentina, sacando otro documento del sobre. Este es un estado de cuenta bancario. Carlos Torres ha estado transfiriendo grandes cantidades de dinero a una cuenta en Suiza a nombre de Susana. Millones de euros. ¿Millones de dónde saca ese hombre tanto dinero? Según lo que pude averiguar, Carlos Torres es un empresario muy conocido en el mundo de la construcción. Tiene proyectos en toda Europa y Oriente Medio, pero también hay rumores de que no todo su dinero viene de negocios legítimos. La historia se volvía cada vez más oscura. Susana no solo había traicionado a nuestra familia por amor a otro hombre, sino por dinero, por lujo, por una vida que Francisco, con su modesto salario de arquitecto, nunca podría darle. ¿Por qué me muestras todo esto ahora? Valentina, ella me miró con determinación en sus ojos, tan parecidos a los de Susana pero tan diferentes en su expresión. Porque creo que Francisco merece saberlo todo, no solo que su esposa lo engañaba, sino con quién y por qué. Necesita entender que no fue su culpa, que no hay nada que él pudiera haber hecho para evitarlo. Susana ya tenía planeado todo esto desde antes de conocerlo. Asentí lentamente, procesando toda esta nueva información. Tienes razón, necesita saberlo todo para poder seguir adelante. Mientras hablábamos, escuchamos la puerta principal abrirse. Francisco había llegado del trabajo, y detrás de él venía Miguel, con su mochila escolar rebotando en su espalda. «Abuela Valentina», gritó Miguel, corriendo hacia nosotras con esa energía inagotable de la infancia. «Mira lo que hice hoy en la escuela». Nos mostró un dibujo donde había pintado a una familia un hombre alto. «Francisco,
Una mujer con vestido azul Valentina. Supuse, un niño pequeño el mismo, y una señora mayor con delantal yo. Todos sonreían bajo un sol brillante. «Es nuestra familia», dijo Miguel con orgullo. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia, y yo te dibujé a ti, abuela, a papá y a Valentina. Porque Valentina ahora es como mi mamá, ¿verdad? Vi cómo Francisco se tensaba ligeramente ante esas palabras, pero luego su expresión se suavizó mientras miraba el dibujo. Valentina, por su parte, parecía conmovida hasta las lágrimas. «Es un dibujo precioso, Miguel», dije, abrazándolo. «Y tienes razón, somos una familia». Esa noche, después de que Miguel se durmiera, llamé a Francisco y a Valentina al salón. Era hora de compartir toda la verdad que habíamos descubierto. Les mostré los documentos, las fotos, los estados de cuenta bancarios. Les conté sobre el apartamento en Gracia, sobre Carlos Torres y sus millones, sobre cómo Susana había planeado todo meticulosamente. Francisco escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones: sorpresa, dolor, rabia y finalmente, una extraña calma. «Siempre pensé que hice algo mal», dijo finalmente. Que no era lo suficientemente bueno, que no ganaba suficiente dinero, que no era lo bastante atento. Pero ahora veo que nunca tuve una oportunidad. Ella nunca me amó realmente. «No, hijo», dije, tomando su mano. Ella no amaba a nadie más que a sí misma. Valentina, que había estado escuchando atentamente, añadió: «Francisco, sé que solo me ves como un recuerdo doloroso de Susana. Entiendo si mi presencia te incomoda. Puedo dejar de venir si...» «No», la interrumpió Francisco con firmeza. «No eres como ella. Tienes su cara, pero tu corazón es completamente diferente. Y Miguel te adora. Eres bienvenida en esta casa siempre que quieras venir». Vi algo en los ojos de Francisco cuando miró a Valentina. Un brillo que no había visto desde hacía mucho tiempo. No era amor. Todavía no. Pero sí una apreciación genuina, un reconocimiento de la bondad que había en ella. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el porche mirando las estrellas, pensando en los extraños giros que da la vida. Hace apenas un mes, tenía una familia que parecía perfecta, un hijo exitoso, una nuera encantadora, un nieto adorable. Ahora sabía que gran parte de eso era una ilusión, una elaborada mentira construida por Susana. Pero de las cenizas de esa mentira, algo nuevo estaba surgiendo, algo más auténtico, más verdadero. Miguel ya no preguntaba tanto por su madre ausente. Francisco poco a poco volvía a sonreír, y Valentina, la gemela abandonada, había encontrado un lugar donde era valorada por quien era realmente, no por su parecido con Susana. Miré hacia el cielo estrellado y pensé en Ramón, mi esposo fallecido. Él siempre decía que la verdad, por dolorosa que sea, nos hace libres. Y tenía razón. La verdad nos había liberado de una vida de mentiras, dándonos la oportunidad de construir algo mejor, algo real. Con ese pensamiento reconfortante, entré en la casa y cerré la puerta, dejando que el suave murmullo de la noche arrullara a mi familia mientras dormían, soñando quizás con los días mejores que estaban por venir. El otoño llegó a Barcelona, tiñendo los árboles de tonos ocres y dorados. Habían pasado 2 meses desde aquella fatídica noche en que toda la verdad salió a la luz. La herida seguía abierta, pero poco a poco, día a día, íbamos encontrando una nueva normalidad. Francisco había vuelto a su rutina en el estudio de arquitectura, aunque ahora llegaba más temprano a casa. Miguel se adaptaba sorprendentemente bien para un niño de su edad. Los niños tienen esa increíble capacidad de recuperación que los adultos a menudo perdemos. Y yo, a mis 65 años, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Valentina se había convertido en una presencia constante en nuestra casa. Ya no venía solo a ayudar o a jugar con Miguel, sino que se había integrado naturalmente en nuestra pequeña familia. Sus padres adoptivos, la señora Mercedes y el señor Antonio, habían mejorado notablemente gracias a los tratamientos médicos que ahora podían permitirse. Francisco se había encargado personalmente de encontrar a los mejores especialistas para ellos. Aquella tarde de octubre, estaba en la cocina preparando la merienda cuando escuché el timbre.
Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de traje, con un maletín en la mano y expresión formal. Buenas tardes, señora García. Mi nombre es Alejandro Mendoza, abogado. Represento a la señora Susana Jiménez en su proceso de divorcio. Lo invité a pasar, aunque sentí un nudo en el estómago. Habíamos sabido poco de Susana desde que se marchó. Según los rumores, vivía en París con Carlos Torres, disfrutando de una vida de lujos que tanto había anhelado. Mi clienta desea formalizar algunos aspectos del divorcio, continuó el abogado, sacando varios documentos de su maletín. Específicamente, la renuncia definitiva a la patria potestad de Miguel García Jiménez. Las palabras cayeron como piedras pesadas en mi corazón. Era una cosa que Susana hubiera abandonado a su hijo, pero otra muy distinta renunciar legalmente a él, cortar para siempre el vínculo que los unía. ¿Está seguro de esto? ¿Ella comprende lo que significa? Pregunté, incapaz de imaginar cómo una madre podía tomar esa decisión. El abogado asintió con expresión neutra. La señora Jiménez está perfectamente consciente de las implicaciones. También desea transferir su parte de la propiedad matrimonial a nombre de su ex esposo, a cambio de una suma única de compensación. Me quedé en silencio, procesando la información. Susana no solo estaba renunciando a su hijo, sino también a todo lo que había construido con Francisco. Era como si quisiera borrar completamente su paso por nuestras vidas. Necesitamos que el señor García firme estos documentos, añadió el abogado, colocando una carpeta sobre la mesa. Preferiblemente lo antes posible. Mi hijo llegará en unas horas. Le informaré de todo esto. Después de que el abogado se marchara, me senté en el sillón, sintiéndome agotada. Por un lado, sentía una profunda tristeza por Miguel, que oficialmente perdería a su madre. Por otro lado, pensaba que quizás era mejor así, una ruptura limpia en lugar de años de falsas esperanzas. Cuando Francisco llegó del trabajo, le conté sobre la visita del abogado. Su expresión se mantuvo impasible mientras revisaba los documentos, pero pude ver el dolor en sus ojos. Así que esto es todo, dijo finalmente. 7 años de matrimonio reducidos a unas cuantas firmas en un papel. Lo siento tanto, hijo, respondí, poniendo mi mano sobre la suya. No lo hagas, mamá. Tal vez sea lo mejor. Miguel merece estabilidad, no una madre que aparece y desaparece según su conveniencia. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, Francisco llamó a Valentina. Necesitaba hablar con ella sobre lo sucedido, y de alguna manera sentía que ella era la única que podría entender realmente lo que estaba pasando. Valentina llegó media hora después, con una cazuela de su famosa sopa de lentejas, siempre pensando en los demás, incluso en momentos como este. Susana ha renunciado oficialmente a Miguel, le dijo Francisco sin preámbulos mientras se sentaban en la sala. Vi cómo el rostro de Valentina pasaba de la sorpresa al dolor, y finalmente a una especie de resolución tranquila. Nunca entenderé cómo puede hacer algo así, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Miguel es lo más precioso que existe en este mundo. Para algunas personas, otras cosas son más importantes, dije, recordando la ambición que siempre había visto en los ojos de Susana, ese hambre insaciable por más. ¿Qué vamos a decirle a Miguel?, preguntó Valentina, formulando la pregunta que todos teníamos miedo de hacer. Francisco respiró profundamente, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. La verdad, supongo, una versión adecuada para un niño de 7 años, que su madre ha decidido vivir muy lejos y que no podrá venir a verlo, pero que sigue teniendo muchas personas que lo aman. Yo estaré aquí para él, dijo Valentina con firmeza. Si me lo permites, Francisco, sé que no soy su madre, pero has sido más madre para él en estos 2 meses que Susana en toda su vida, la interrumpió Francisco. Y Miguel te adora, te necesita, Valentina. Todos te necesitamos. Hubo algo en la manera en que Francisco miró a Valentina en ese momento, algo que iba más allá del agradecimiento o la amistad. Era una mirada que contenía posibilidades, un futuro que hasta entonces no se había atrevido a imaginar. A la mañana siguiente, Francisco firmó los documentos del divorcio. El abogado de Susana se los llevó, prometiendo que todo el proceso estaría concluido en pocas semanas.
Era el fin oficial de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. Esa tarde, cuando Miguel regresó de la escuela, Francisco lo sentó en el sofá y, con palabras sencillas y cariñosas, le explicó que su madre ya no volvería a casa, que había decidido vivir en otro país, muy lejos. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa. De alguna manera, Miguel ya lo sabía. Lo había intuido con esa sabiduría misteriosa que tienen los niños. ¿Ya no me quiere?, preguntó con una vocecita que me partió el corazón. El amor es complicado, Miguel, respondió Francisco, abrazando a su hijo. A veces las personas no saben cómo amar correctamente, pero quiero que sepas que tu abuela y yo te queremos más que a nada en el mundo, y Valentina también te quiere muchísimo. ¿Valentina seguirá viniendo a casa?, preguntó Miguel, secándose las lágrimas. Todos los días, si tú quieres, respondió Francisco. Sí quiero, dijo Miguel. Ella me hace reír y cocina rico, y no me grita cuando se me cae algo. Esa simple observación infantil resumía perfectamente la diferencia entre las gemelas. Mientras Susana veía a Miguel como una obligación, un obstáculo en su camino hacia la vida que realmente deseaba, Valentina lo veía como un regalo, un niño maravilloso al que tenía el privilegio de cuidar. Las semanas siguientes fueron de ajuste y sanación. Francisco contrató a un terapeuta infantil para ayudar a Miguel a procesar sus emociones. Yo me dediqué a mantener la casa lo más estable y acogedora posible. Y Valentina, fiel a su promesa, venía todos los días después de su trabajo en una floristería local. Una tarde, mientras Valentina ayudaba a Miguel con sus deberes en la mesa de la cocina, encontré a Francisco observándolos desde la puerta, con una expresión indescifrable en su rostro. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté en voz baja, para no interrumpir la lección. Estaba pensando, comenzó, dudando un momento. Estaba pensando en lo diferente que es Valentina de Susana. A pesar de ser idénticas físicamente, es como si todo el bien que podría haber existido en Susana se hubiera concentrado en Valentina. Son personas diferentes, con experiencias de vida diferentes, respondí. Valentina creció en la pobreza, pero con amor verdadero. Eso marca a una persona. ¿Crees que es demasiado pronto?, preguntó Francisco de repente. ¿Demasiado pronto para qué? Para sentir algo por alguien más, para pensar en un futuro diferente al que había imaginado. Mi corazón dio un vuelco al entender lo que mi hijo estaba insinuando. Estaba desarrollando sentimientos por Valentina. La idea me sorprendió, pero al mismo tiempo tenía una lógica perfecta. El corazón no entiende de tiempos. Francisco, le dije, tomando su mano, solo tú puedes saber si estás listo. Pero si me preguntas como madre, creo que mereces ser feliz. Y Miguel merece una familia completa. Francisco asintió, como si estuviera llegando a una conclusión después de una larga reflexión interna. Gracias, mamá, por estar siempre ahí, por ser nuestra roca. Es lo que hacemos las madres, respondí, abrazándolo. Sostenemos a nuestra familia, pase lo que pase. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, Francisco invitó a Valentina a quedarse un rato más. Los vi salir al pequeño jardín trasero, sentarse en el banco bajo el viejo olivo y hablar en voz baja durante horas. No pude escuchar lo que decían, pero por sus expresiones, sus gestos, la manera en que gradualmente se acercaron el uno al otro, supe que algo importante estaban haciendo allí. Cuando Valentina finalmente se despidió, sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con una luz que no le había visto antes. Francisco la acompañó hasta la puerta y, en un gesto que me recordó a su padre, le besó la mano antes de dejarla ir. «Mamá, creo que estoy cometiendo una locura», me dijo Francisco cuando regresó, encontrándome todavía despierta en la sala. «¿Por qué dices eso?» «Tesopiu, porque le he pedido a Valentina que venga a vivir con nosotros, no como pareja, no todavía, sino como parte de la familia, para que Miguel tenga una figura maternal constante y para que ella no tenga que ir y venir todos los días». ¿Y qué ha dicho ella? Que necesita pensarlo, que teme que la gente hable, que digan que es demasiado pronto, que solo está reemplazando a Susana. Asentí,
comprendiendo las preocupaciones de Valentina. Es una mujer sensata, y tiene razón en ser cautelosa, pero al final, lo que importa es lo que ustedes sientan, no lo que diga la gente. Eso es exactamente lo que le he dicho, sonrió Francisco. Le he dicho que puede tomarse todo el tiempo que necesite, que no hay prisa. Pero también le he dicho que, por primera vez en mucho tiempo, puedo imaginar un futuro feliz. El invierno llegó a Barcelona con vientos fríos y lluvias intermitentes. 3 meses habían pasado desde la partida de Susana, y nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Valentina finalmente había aceptado la propuesta de Francisco y se había mudado a nuestra casa. Aunque ocupaba la habitación de invitados, su presencia había traído una calidez que la casa necesitaba desesperadamente. Miguel florecía bajo el cuidado constante de Valentina. Sus calificaciones en la escuela habían mejorado, y ese aire de tristeza que lo había acompañado durante las primeras semanas después de la partida de su madre había sido reemplazado por una alegría infantil que era un bálsamo para todos nosotros. Francisco y Valentina desarrollaban lentamente su relación, con cuidado y respeto, siempre poniendo las necesidades de Miguel por delante. No había prisa, solo la certeza tranquila de que estaban construyendo algo valioso, algo real. Yo observaba todo esto con una mezcla de alivio y alegría. Mi familia estaba sanando, y gran parte de ese milagro se lo debíamos a Valentina, la gemela abandonada que había encontrado su camino de regreso a nosotros. Un día, mientras ordenaba algunos papeles viejos en el estudio de Francisco, encontré una caja que no había visto antes. Estaba escondida detrás de unos libros de arquitectura, como si alguien hubiera querido mantenerla fuera de la vista. Mi primer instinto fue dejarla donde estaba, respetar la privacidad de mi hijo, pero algo me dijo que debía mirar dentro. La caja contenía cartas, docenas de ellas, todas con el mismo remitente María Jiménez, desde un pueblo cerca de Valencia, todas dirigidas a Susana, y todas sin abrir. Con manos temblorosas, tomé una de las cartas y la examiné. El sobre estaba amarillento, la dirección escrita con una caligrafía irregular, como de alguien que no está acostumbrado a escribir mucho. La fecha del matasellos era de hace 5 años. Mientras debatía conmigo misma sobre si debía mostrarle estas cartas a Francisco, escuché la puerta de entrada. Era Valentina, regresando de llevar a Miguel a su clase de fútbol. «Señora Teresa está en casa», llamó desde el vestíbulo. «Estoy en el estudio. Valentina, ven un momento, por favor». Cuando Valentina entró y vio la caja de cartas en mis manos, se detuvo en seco. «¿Qué es eso?», preguntó, acercándose lentamente. «Son cartas para Susana, de alguien llamado María Jiménez. Nunca fueron abiertas». El rostro de Valentina palideció. «María Jiménez. Según los documentos que encontramos, ese es el nombre de nuestra madre biológica». Me quedé sin aliento. La madre biológica de las gemelas había estado intentando contactar con Susana durante años, y ella había ignorado completamente sus cartas. «Deberíamos esperar a Francisco antes de hacer cualquier cosa con estas», dije, pero Valentina ya estaba sacando más cartas de la caja, sus manos temblando de emoción y nerviosismo. «Mi madre, mi verdadera madre ha estado buscándonos», murmuró, más para sí misma que para mí. Después de todos estos años, en ese momento, sonó el teléfono. Era José, mi hijo menor, llamando desde el aeropuerto de Barcelona. «Mamá, tengo noticias importantes», dijo, su voz seria pero con un tono de urgencia. «Estoy en una escala en Barcelona. Necesito verte hoy mismo. Es sobre Susana y su amigo. ¿Qué pasa con ellos, José? No puedo hablar por teléfono, pero es grave, mamá, muy grave. Estaré en casa en 1 hora». Colgué, con una sensación de inquietud creciendo en mi interior. ¿Qué podría ser tan importante que José necesitaba venir personalmente a contárnoslo? Francisco llegó del trabajo poco después, y le mostré la caja de cartas. Se quedó mirándolas por un largo momento, como si no pudiera creer lo que veía. «Las encontré escondidas detrás de tus libros», expliqué. «Son de la madre biológica de Susana y Valentina». «Yo no sabía nada de estas cartas», dijo Francisco, tomando una en sus manos. «Susana debe haberlas escondido allí.
Nunca me mencionó que su madre biológica estuviera intentando contactarla. Valentina, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Podríamos leer una... Necesito saber qué quería decirnos. Francisco asintió y, con cuidado, abrió una de las cartas más recientes. La leyó en silencio primero, y luego, con voz quebrada, comenzó a leer en voz alta. Mi querida Susana, esta es mi 20ª carta, y aún no he recibido respuesta tuya. Sigo esperando, sigo rezando para que algún día me permitas explicarte, para que entiendas por qué tuve que hacer lo que hice. No pasa un día sin que piense en ti y en tu hermana. Sí, tienes una hermana gemela, Valentina. No sé si lo sabes ya. Éramos tan pobres. Susana, tu padre enfermo, yo sin trabajo, viviendo en una habitación que se inundaba cada vez que llovía. Apenas teníamos para comer nosotros. ¿Cómo íbamos a alimentar a 2 bebés, la señora Mercedes, una enfermera del hospital? Se ofreció a adoptar a una de ustedes. Era una buena mujer. Lo supe desde el momento en que la vi. Dijo que le daría a la niña todo el amor que pudiera, y que siempre le contaría la verdad sobre su origen. Yo solo podía quedarme con una de ustedes. Fue la decisión más desgarradora de mi vida. Las puse a las 2 juntas en la cuna, cerré los ojos, y tomé a la que estaba a la izquierda. Eras tú, Susana. No fue una elección real, fue el destino, o Dios, o simplemente el azar cruel. Te crié lo mejor que pude, con todo el amor de mi corazón, y cuando cumpliste 18 años y decidiste irte, te dejé volar. Nunca te retendría, pero ahora que te he encontrado de nuevo, ahora que sé que tienes una buena vida, un marido, un hijo, solo quiero una oportunidad para explicarte, para pedirte perdón, para conocer a mi nieto. Y si alguna vez encuentras a Valentina, por favor, dile que nunca dejé de amarla, que siempre fue parte de mí, que su abandono fue mi mayor dolor. Con amor eterno, tu madre, María. Cuando Francisco terminó de leer, había lágrimas en los ojos de todos. Valentina sollozaba silenciosamente, su cuerpo temblando con cada respiración. Ella nos amaba, dijo finalmente. A las 2. No fue abandono por desamor, fue por desesperación. Y Susana lo sabía, añadí, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Sabía que su madre biológica la buscaba, que buscaba a Valentina, y nunca dijo nada. Hay una dirección al final de la carta, observó Francisco. En Valencia. Quizás... Quiero ir, interrumpió Valentina con decisión. Necesito conocerla. Necesito decirle que la entiendo, que no la culpo. En ese momento sonó el timbre. Era José, con expresión grave y un maletín en la mano. Entró rápidamente, saludando a todos con abrazos breves antes de ir directamente al grano. Lo que tengo que contarles es serio, comenzó, sacando un archivo de su maletín. Hace unas semanas, durante un vuelo a Zúrich, vi a Susana con Carlos Torres en primera clase. Estaban discutiendo algo, parecían nerviosos. La curiosidad pudo más que yo y... Bueno, cuando fueron al baño, eché un vistazo a los documentos que habían dejado sobre el asiento. «José», exclamé, sorprendida por la acción de mi hijo. «Eso no está bien». «Lo sé, mamá, pero agradecerás que lo hiciera. Estos documentos...» Sacó varias hojas impresas. «Son transferencias bancarias por millones de euros. Dinero que va desde cuentas de constructoras españolas a cuentas en Suiza a nombre de Susana». «¿Y eso qué significa?», preguntó Francisco, confundido. «Carlos Torres está involucrado en un esquema de corrupción masivo», explicó José. «Sobornos a funcionarios públicos para conseguir contratos de construcción, y está usando a Susana como testaferro. El dinero pasa por sus cuentas antes de llegar a su destino final». «Dios mío», murmuré, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Está Susana metida en actividades ilegales?» «No tengo pruebas de que ella sepa exactamente lo que está haciendo», respondió José. «Pero sea consciente o no, está implicada hasta el cuello. Y lo peor es que hay una investigación en marcha. La policía financiera está siguiendo el rastro del dinero. Es cuestión de tiempo antes de que lleguen a ella». Francisco se dejó caer en una silla, abrumado por la noticia.
No puedo creerlo. Primero descubrimos que tenía un amante, luego que le ocultó a Valentina su verdadera identidad, después que ignoró a su madre biológica durante años. Y ahora esto. ¿Hay algún límite para lo que es capaz de hacer? La ambición desmedida no conoce límites, dije suavemente. Susana siempre quiso más dinero, más lujo, más emoción, y parece que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Valentina, que había estado escuchando todo en silencio, habló finalmente. Deberíamos advertirle, independientemente de lo que haya hecho, sigue siendo mi hermana. Todos nos quedamos mirándola, sorprendidos por su compasión después de todo lo que había sufrido a manos de Susana. Valentina tiene razón, dijo José después de un momento. Además, está el tema de Miguel. Si Susana va a la cárcel por blanqueo de capitales, eso podría afectar a toda la familia, incluido él. Tengo el número de su abogado, ofreció Francisco. Podríamos pedirle que le transmita un mensaje urgente. Así lo hicimos. Francisco llamó al abogado Mendoza, explicándole que teníamos información vital que debía llegar a Susana lo antes posible. El abogado, aunque reticente al principio, finalmente accedió a establecer una llamada con ella al día siguiente. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta pensando en los extraños giros que había dado esta historia. Susana, la nuera perfecta, la madre ejemplar, había resultado ser una mujer capaz de los engaños más crueles. Y Valentina, la gemela abandonada, la que había crecido en la pobreza, mostraba una nobleza de espíritu que me dejaba sin palabras. Me pregunté qué habría sido diferente si María Jiménez hubiera tomado a la bebé de la derecha en lugar de la izquierda aquel día en la cuna. ¿Habría sido Valentina la manipuladora y Susana la compasiva? ¿O era algo más profundo? Algo en la esencia misma de cada una. Lo que las había llevado por caminos tan distintos. A la mañana siguiente, recibimos la llamada del abogado Mendoza. Había contactado con Susana, pero ella se había negado a escuchar cualquier advertencia. Según él, sus exactas palabras fueron: «No necesito consejos de la familia que abandoné. Mi vida es perfecta ahora, y nada ni nadie va a estropearla». «Lo intentamos», dijo Francisco con resignación. «Ahora es problema suyo». Pero para Valentina, la situación no era tan simple. «Tengo que verla», insistió. «Tengo que intentar hacerla entrar en razón, cara a cara». «Es demasiado peligroso», protestó Francisco. «Si la policía financiera está investigando a Torres, podrían estar vigilando a Susana también». «Es mi hermana», dijo Valentina con una determinación que no admitía discusión. «Durante toda mi vida me he preguntado si tenía familia en alguna parte, si había alguien que compartiera mi sangre, mi historia. Ahora sé que sí. Y no puedo simplemente darle la espalda cuando está en peligro, sin importar lo que haya hecho». Entendía perfectamente lo que sentía Valentina. El vínculo de la sangre es poderoso, a veces más que el sentido común, y aunque Susana había demostrado no merecer esa lealtad, Valentina no podía evitar sentirla. Finalmente, llegamos a un compromiso. José, que tenía otro vuelo a París en 2 días, intentaría contactar con Susana allí, le entregaría una carta de Valentina y, si era posible, arreglaría un encuentro entre las hermanas en un lugar neutral y seguro. La primavera llegó a Barcelona, trayendo consigo nuevos comienzos y renovadas esperanzas. Habían pasado 6 meses desde la partida de Susana, y nuestra familia había encontrado un equilibrio que parecía casi milagroso considerando todo lo que habíamos pasado. Miguel había aceptado completamente a Valentina como una figura maternal. Francisco y ella habían desarrollado una relación profunda y genuina, basada en el respeto mutuo y un cariño que crecía día a día, y yo, desde mi papel de abuela y madre, observaba con satisfacción cómo el círculo familiar se recomponía después de la tormenta. José había intentado contactar con Susana en París, pero ella se había negado a verlo. Sin embargo, le había entregado la carta de Valentina a través de un empleado del hotel donde se alojaba. No sabíamos si Susana la había leído, pero al menos habíamos hecho el intento. Valentina, por su parte, había establecido contacto con María Jiménez, su madre biológica,
Después de una emotiva conversación telefónica, habían acordado encontrarse en Valencia el mes siguiente. Francisco la acompañaría y llevarían a Miguel con ellos, para que María pudiera conocer a su nieto. Todo parecía encaminarse hacia un final feliz, cuando una mañana el teléfono sonó con una noticia que nos dejó atónitos. Señora García, soy el inspector Ramírez, de la Unidad de Delitos Económicos. Necesitamos hablar con usted y su familia sobre Susana Jiménez. El inspector Ramírez y su compañera, la inspectora Ortiz, llegaron a nuestra casa esa misma tarde. Eran profesionales pero amables, conscientes de la delicada situación familiar. Hemos detenido a Carlos Torres esta mañana en Zúrich, explicó Ramírez. Está acusado de soborno, fraude y blanqueo de capitales. Las cantidades son enormes. Estamos hablando de más de 20 millones de euros. ¿Y Susana?, preguntó Francisco, aunque creo que todos temíamos la respuesta. La señora Jiménez está siendo buscada por las autoridades francesas. Abandonó su apartamento en París hace 3 días, poco antes de que se emitiera la orden de detención. Creemos que podría intentar ponerse en contacto con ustedes. Nos miramos unos a otros, sorprendidos. Susana, volviendo a nosotros después de todo lo que había hecho, si intenta contactarlos, les agradeceríamos que nos informaran inmediatamente, añadió la inspectora Ortiz. No solo por la investigación, sino también por su propia seguridad. Torres tiene conexiones peligrosas que podrían buscar venganza si creen que Susana los ha traicionado. Después de que los inspectores se marcharan, nos reunimos en la sala para decidir qué hacer. La idea de que Susana pudiera estar en peligro, huyendo de la policía y posiblemente de criminales, nos afectaba a todos de manera diferente. No puedo creer que haya llegado a esto, dijo Francisco, pasándose las manos por el cabello. ¿Cómo no vi las señales? Vivimos juntos durante 7 años. Por Dios. Susana era experta en ocultar su verdadero yo, respondí, recordando cómo todos habíamos caído bajo su encanto. No te culpes, hijo. Tenemos que ayudarla, dijo Valentina con firmeza, sin importar lo que haya hecho. Francisco la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Valentina, esto es serio. Estamos hablando de delitos graves. No podemos simplemente esconderla. No digo que la escondamos, digo que la ayudemos a entregarse, a cooperar con la policía. Tal vez si colabora, su situación no sea tan grave. Antes de que pudiéramos seguir discutiendo, el timbre sonó. Era casi medianoche, y no esperábamos visitas. Francisco se acercó a la ventana con cautela y luego retrocedió, pálido como si hubiera visto un fantasma. «Es ella», susurró. «Es Susana». Efectivamente, cuando abrimos la puerta, allí estaba Susana Jiménez. Pero no era la mujer elegante y segura de sí misma que recordábamos. Estaba despeinada, con ojeras profundas, vestida con ropa arrugada y llevando una pequeña maleta. Parecía haber envejecido años en los últimos meses. «Francisco», dijo con voz temblorosa, «necesito tu ayuda». La dejamos entrar, más por el asombro que por la compasión. Cuando vio a Valentina, se detuvo en seco. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó, con un tono que intentaba ser despectivo pero que sonaba más a miedo que a desprecio. «Valentina vive aquí ahora», respondió Francisco con calma. «Es parte de nuestra familia». Susana se dejó caer en el sofá, aparentemente demasiado agotada para discutir. «Todo se ha derrumbado», dijo finalmente. «Carlos ha sido arrestado. La policía me busca. He perdido todo el dinero. No tengo a dónde ir. La policía estuvo aquí hace unas horas», le informé. «Saben que has huido de París». «No huí», protestó débilmente. «Solo necesitaba tiempo para pensar». «¿Sabías lo que estabas haciendo?», Susana preguntó Francisco directamente. «¿Sabías que el dinero era sucio?». Susana bajó la mirada, y por primera vez desde que la conocía, vi en ella algo parecido a la vergüenza. Al principio no. Carlos me dijo que era para evitar impuestos. Nada ilegal. Pero luego comencé a sospechar. Las cantidades eran demasiado grandes. Las transferencias demasiado complicadas. Para entonces ya estaba demasiado involucrada. Y el estilo de vida, me había acostumbrado a él. «Tienes que entregarte», dijo Valentina, sentándose frente a su gemela.
Es la única manera. Y pasar años en la cárcel, exclamó Susana. Perderlo todo. Ya lo has perdido todo, respondió Valentina con suavidad. Tu marido, tu hijo, tu dignidad. La única forma de recuperar algo es enfrentando las consecuencias de tus acciones. Susana la miró con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones? Mi conciencia. Soy tu hermana, respondió Valentina simplemente. Y a pesar de todo lo que has hecho, de cómo me utilizaste, sigo siéndolo. Algo en esas palabras pareció romper la última barrera de Susana. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, y de repente estaba llorando. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lo he arruinado todo, dijo entre lágrimas. Toda mi vida ha sido una mentira tras otra. Mentí a Francisco, mentí a Miguel, te mentí a ti, mamá, les mentí a todos. ¿Por qué? Susanas, pregunté. La pregunta que había estado en mi mente durante meses. ¿Por qué todo este engaño? ¿No eras feliz con nosotros? No lo sé, respondió, secándose las lágrimas. Creo que nunca supe lo que era la felicidad realmente. Siempre quería más. Siempre sentía que me faltaba algo. Cuando conocí a Carlos y me mostró ese mundo de lujo, de poder, pensé que por fin había encontrado lo que buscaba. Pero no fue así. Solo era un vacío que intentaba llenar con cosas. Se volvió hacia Valentina, su imagen especular, tan igual y tan diferente al mismo tiempo. Cuando te conocí, cuando vi lo feliz que eras a pesar de tener tan poco, sentí rabia. ¿Por qué tú podías ser feliz y yo no? Era injusto. Y luego descubrí que éramos hermanas y que mamá, nuestra verdadera madre, te había abandonado a ti y no a mí. De alguna manera, eso me hizo sentir especial, elegida, pero también me hizo sentir culpable. ¿Por qué yo y no tú? ¿Qué tenía yo que tú no tuvieras? Fue al azar, dijo Valentina suavemente. Mamá cerró los ojos y tomó a la bebé de la izquierda. Podrías haber sido tú la abandonada, y yo la elegida. Susana asintió lentamente, como si esta simple verdad finalmente cayera sobre ella con todo su peso. Y cuando empezaron a llegar sus cartas, no pude enfrentarme a ello. No quería compartir a nuestra madre contigo. No quería compartir nada. Siempre fui así. Desde niña. Egoísta. Un silencio cayó sobre la habitación mientras procesábamos esta confesión. Era la primera vez que Susana mostraba una verdadera introspección. Un atisbo de la persona que podría haber sido si hubiera tomado diferentes decisiones en su vida. Susana, dijo Francisco finalmente, mañana por la mañana te acompañaré a la comisaría. Te entregarás voluntariamente, y eso será tomado en cuenta. Contrataremos al mejor abogado. Haremos todo lo posible para ayudarte, pero tienes que colaborar plenamente con la investigación. Para mi sorpresa, Susana asintió sin protestar. Está bien. Ya estoy cansada de huir, de mentir, de ser esta persona en la que me he convertido. Se volvió hacia mí, con los ojos rojos de tanto llorar. Teresa, mamá, ¿podrás perdonarme algún día por todo el daño que he causado? La miré, a esta mujer que había entrado en nuestras vidas con tanta promesa y que había causado tanto dolor. Y sin embargo, en ese momento, solo podía ver a una persona perdida, alguien que había tomado todos los caminos equivocados, buscando algo que nunca encontró. El perdón lleva tiempo, Susana, respondí honestamente. Pero es posible. Todo es posible cuando hay verdadero arrepentimiento. Esa noche, mientras Susana dormía en la habitación de invitados con Francisco montando guardia en el pasillo, por si acaso, Valentina y yo nos quedamos en la cocina, bebiendo té y reflexionando sobre los extraños giros que había dado nuestras vidas. ¿Crees que realmente ha cambiado?, me preguntó Valentina. ¿O es solo otra de sus manipulaciones? No lo sé, respondí sinceramente. Pero todos merecemos la oportunidad de redención, incluso Susana. A la mañana siguiente, como prometió, Francisco acompañó a Susana a la comisaría, se entregó voluntariamente y comenzó a cooperar con la investigación, proporcionando información valiosa sobre las operaciones de Carlos Torres, su colaboración. Según nos informó más tarde su abogado,
probablemente reduciría significativamente su condena. Una semana después, Valentina, Francisco, Miguel y yo viajamos a Valencia para conocer a María Jiménez, la madre biológica de las gemelas. Era una mujer pequeña y delgada, con el pelo gris y ojos cansados que se iluminaron cuando vio a Valentina. El encuentro fue emotivo, con lágrimas y abrazos, y muchas historias que contar. María nos mostró fotos de Susana de niña. Nos contó cómo había sido criar a una de las gemelas sabiendo que la otra estaba en algún lugar. Creciendo sin ella, había sido una vida de sacrificios y dificultades, pero también de amor. «Iré a ver a Susana a la cárcel», nos dijo María. «Es mi hija, igual que Valentina, y creo que ahora, más que nunca, necesita saber que no está sola». Regresamos a Barcelona con una sensación de cierre, de un círculo que finalmente se completaba. Susana enfrentaría las consecuencias de sus acciones, pero no estaría sola. Tendría a su madre biológica, a su hermana, y sí, incluso a nosotros, a su manera, no como familia inmediata, pero como personas que una vez la amaron y que ahora querían ver su redención. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, y poco a poco, nuestra vida se estabilizó en su nueva normalidad. Miguel crecía fuerte y feliz, visitando ocasionalmente a su madre en prisión, comenzando a entender, a su manera infantil, que las personas a veces cometen errores graves, pero pueden aprender de ellos. Francisco y Valentina profundizaron su relación, pasando de la amistad al amor con una naturalidad que era hermosa de presenciar. No había prisa, no había presión, solo el florecimiento gradual de algo genuino y verdadero. Un año después de aquella noche en que Susana regresó a nuestra puerta, Francisco me pidió que lo acompañara a una joyería. Quería mi opinión sobre un anillo de compromiso. «¿Estás seguro de que es el momento?», le pregunté. No porque dudara de sus sentimientos por Valentina, sino porque quería que estuviera completamente en paz con su pasado antes de comenzar este nuevo capítulo. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, mamá», respondió con una sonrisa que me recordó a cuando era niño y finalmente había encontrado su vocación en la arquitectura. «Valentina es como si toda mi vida hubiera estado buscándola sin saberlo. Es mi compañera, mi amiga, la madre que Miguel necesita, la mujer que quiero a mi lado siempre». El anillo que eligió era sencillo pero elegante, un zafiro rodeado de pequeños diamantes, nada ostentoso, nada que gritara riqueza o estatus. Un anillo que hablaba de amor verdadero, no de apariencias. La propuesta fue igualmente sencilla y hermosa. Una tarde de domingo, en nuestro pequeño jardín, con Miguel como cómplice y yo observando discretamente desde la ventana de la cocina, Valentina lloró, Miguel saltó de alegría, y Francisco, mi hijo, finalmente parecía en paz, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo después de tanto tiempo a la deriva. La boda se celebró 3 meses después. Una ceremonia íntima con solo familiares y amigos cercanos. María Jiménez estaba allí, radiante de felicidad al ver a una de sus hijas finalmente encontrar la dicha que merecía. Los padres adoptivos de Valentina, ahora recuperados gracias a los tratamientos médicos, también asistieron, completando ese extraño pero hermoso círculo familiar. Susana, desde la prisión, envió una carta de felicitación. Era breve pero sincera, deseándoles felicidad y pidiéndoles que cuidaran bien de Miguel. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho, un signo de que tal vez, solo tal vez, estaba encontrando su propio camino hacia la redención. Mientras veía a la nueva pareja bailar su primer baile como marido y mujer, con Miguel girando alegremente alrededor de ellos, pensé en el largo y extraño camino que nos había traído hasta aquí. Un camino lleno de engaños y descubrimientos, de dolor y sanación, de pérdidas y ganancias. La verdad, como decía mi difunto marido Ramón, siempre sale a la luz. A veces nos lastima, a veces nos libera, pero siempre, siempre nos transforma. Y en nuestro caso, nos había transformado para mejor. Miré a mi familia, a esta nueva y mejorada versión de la familia que una vez pensé perfecta, y supe que había valido la pena, cada lágrima,
cada noche de insomnio, cada momento de duda y miedo. Todo había valido la pena para llegar a este momento, para ver a mi hijo verdaderamente feliz, a mi nieto seguro y amado, y a Valentina, la extraña que se convirtió en familia, finalmente en el lugar donde pertenecía. El extraño en mi familia ya no era extraño, era parte de nosotros, parte de nuestra historia, parte de nuestro futuro. Y por eso, a mis 66 años, podía decir con certeza que la vida, con todas sus sorpresas y giros inesperados, era verdaderamente un milagro digno de ser vivido.